Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Gracias al Señor, hermanos. Una vez más agradecemos a nuestro Dios de poder continuar llevando la palabra del Señor, hermanos, de esta manera. Agradecemos de las oraciones de todos ustedes, hermanos, por su servidor. Gracias, hermanos, por orar por mi salud. Y también gracias por orar por todos los hermanos que sabemos que se encuentran enfermos. Tenemos varios hermanos que han estado poco delicados de salud últimamente y pedimos que sigan orando por todos ellos, hermanos. No dejemos de orar unos por otros. Necesitamos la oración del pueblo del Señor, ya que en estos tiempos difíciles necesitamos de la gracia del Señor, hermano, la protección y la mano sanadora de nuestro Señor. Así que no dejemos de orar unos por otros, hermanos. Debemos de seguir orando y orando también, hermanos, para que todo esto termine y podamos continuar nuestros servicios normales en nuestra iglesia. En esta mañana les invito a abrir su Biblia al libro segundo de Crónicas. Vamos a ir ahí para la palabra del Señor. Busquemos en el segundo libro de Crónicas el capítulo número 34. Vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos de este capítulo para usarlo como base a nuestro mensaje de esta mañana. Así que les invito a buscar sus Biblias ahí, a abrir sus Biblias para que usted pueda leer también en la palabra del Señor en este día. Así que dice la palabra de Dios. Voy a dar lectura, hermanos, a esta historia de la palabra del Señor, y espero que usted tenga su Biblia abierta también y pueda también leer juntamente conmigo en esta mañana. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Señor, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas e imágenes de fundición, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición, y desmenuzólas, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que los que habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta Neptalí, con sus lugares asolados alrededor. Y como hubo derribado los altares y los bosques, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos que por toda la tierra de Israel, volvióse a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Hasta ahí la lectura, hermanos, en esta mañana. Gracias al Señor por esta bonita historia, una de las historias fabulosas que podemos encontrar en la palabra del Señor. Así que vamos a orar, hermanos, para iniciar el mensaje de esta mañana, y que Dios nos ayude a entenderlo también. Padre Dios, gracias te damos en esta bonita mañana por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, por quienes todavía, Señor, seguimos con el corazón puesto para seguir adelante, Señor, sirviéndote a pesar de todas las inconveniencias. Pedimos, Señor, que hables en nuestro corazón. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos escuchar tu voz. Úsame como un instrumento, habla a través de mi boca, y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios, hermanos, en esta mañana, a la luz de este pasaje que hemos leído, la historia
esta historia interesante, muy fascinante de este rey Josías, uno de los mejores reyes que ha tenido el pueblo de Dios. Gracias al Señor por historias como esta, hermanos, ya que nos animan, nos dan a nosotros una pauta a seguir, y gracias a Dios por hombres a través de la historia que han seguido los mismos pasos que este hombre. En esta mañana, hermanos, quiero hablar sobre el tema cómo tener un avivamiento. En este capítulo, como acabamos de leer, vemos la historia de este rey Josías. Y que déjeme decirle algo, hermanos, que la vida del rey Josías es un ejemplo vivo, claro, hermanos, de que cuando se quiere, se puede. Todo lo que necesitamos es querer ese avivamiento. El problema es que muchas veces pedimos avivamiento sin quererlo realmente. Y necesitamos, hermanos, tomar el ejemplo de este grande hombre de Dios. Él no lo tuvo fácil, no fue nada fácil para él. Su reinado comenzó a una temprana edad. Dice la Biblia que a los 8 años él comenzó a reinar, hermanos. Él comenzó esa gran tarea que llevó a cabo prácticamente un niño. Pues no importando si era un niño, él, hermanos, nos enseña que cuando se quiere, se puede. Y esto, hermanos, además de todo, no solamente era un niño aún cuando él comenzó a reinar, sino que venía de padres perversos. Su padre, su abuelo, que habían hecho todo lo malo delante de los ojos de Dios. Sin embargo, este muchachito, este niño, hermanos, llegó con un corazón diferente, completamente distinto. Vino a cambiar la historia prácticamente de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Y qué bendición cuando los niños tienen una visión, hermanos. Cuando los niños pueden ver que hay algo que no está bien. Algo no está funcionando en su casa, en su familia. Algo no está funcionando bien en la iglesia. Y esto es a causa de que muchas veces, hermanos, hemos permitido que cosas fuera de lo que la palabra de Dios nos dice, entren a nuestras congregaciones, entren a nuestras vidas, entren a nuestros hogares. Y causa de esto, hermanos, estamos viviendo una clase de vida completamente alejada de Dios. El pueblo de Dios se había alejado. Los reyes anteriores, sus padres, habían apartado al pueblo de Dios a hacer cosas malas, los habían inducido a hacer lo malo, dice la palabra de Dios. En el capítulo anterior, si usted lo puede leer después, hermanos, usted puede buscar y leer todo el capítulo y toda la historia de todo lo malo que hicieron los padres de este muchacho, el rey Josías. Sin embargo, aún a pesar de eso, hermanos, encontramos que este muchacho se determinó, decidió que las cosas necesitaban cambiar. Y es lo que necesitamos hacer hoy nosotros, hermanos. Hemos rogado a Dios por años, por tiempo, hemos pedido a Dios, aún inclusive en medio de estos tiempos difíciles, hermanos, le estamos pidiendo al Señor que Dios nos dé un avivamiento. Pero el avivamiento no va a llegar a menos que haya alguien como Josías, alguien que se determine a hacer algo diferente. Hermanos, las cosas no están bien, no están saliendo bien. Muchas de las cosas que se están haciendo en las iglesias no están bien. Estamos viviendo, hermanos, en los tiempos donde hay una tremenda apostasía, un abandono de la verdad de Dios, y se están permitiendo muchas cosas. Y necesitamos tomar el ejemplo de este hombre. Hay que limpiar todo lo malo, lo que está sucediendo, hermanos, en las iglesias, para que Dios comience a mandar ese avivamiento que nuestras almas necesitan, hermanos. Así que en esta mañana vamos a tomar este tiempo para hablar sobre este tema, cómo tener un avivamiento. Pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿qué se requiere para comenzar un gran avivamiento? ¿Qué se necesita, hermanos, para que nosotros podamos comenzar ese avivamiento en nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestras familias, nuestras iglesias? ¿Qué se necesita, hermanos? Yo creo que tenemos que hacer la primera cosa que hizo este muchacho. En el versículo número 3 de este capítulo dice la primera parte del texto: a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David,
su Padre. La primera cosa que necesitamos hacer, hermanos, si vamos a buscar un verdadero avivamiento para nuestras vidas, para nuestras familias, nuestros hogares, nuestras iglesias, tenemos que comenzar por hacer la primera cosa que hizo Josías. Hay que buscar a Dios. Necesitamos comenzar a buscar a Dios. Hemos estado corriendo de un lado para otro, buscamos información de una parte y de otra y queremos escuchar a muchas personas, pero nos hemos olvidado de escuchar y de buscar a aquel que realmente es la diferencia, que es nuestro Dios, hermanos. Necesitamos buscar a nuestro Señor y hay que buscarlo con todo nuestro corazón. Hay dos cosas, hermanos, que son necesarias cuando se trata de la búsqueda de Dios. Le invito a buscar en sus Biblias en el Nuevo Testamento. Vamos a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, hermanos. La carta de Santiago, casi al final de la Biblia. Busca el capítulo número 4 y vamos a encontrar ahí dos versículos, versículo 7 y el verso 8. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Si nosotros queremos buscar a Dios y lo queremos hacer de verdad, hermanos, tenemos que hacer estas dos cosas importantes. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La primera cosa que tenemos que hacer es someternos a Dios. Es decir, tenemos que venir a Él. Si vamos a buscar a Dios, tenemos que venir a Él con la disposición de decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Estoy listo, Señor, para hacer lo que tú quieras. He determinado dejar de hacer las cosas a mi manera y lo voy a comenzar a hacer como tú quieras, Señor. De esa manera, hermanos, cuando Dios ve un corazón que se humilla y se somete a su voluntad, hermanos, Dios se hace presente en la vida de aquel cristiano. La Biblia dice que el diablo va a huir de aquel hermano, de aquel cristiano. El diablo lo ha traído, lo ha zarandeado, lo ha traído arrastrándolo en el piso, pero el Señor hará, hermanos, posible que el diablo salga huyendo, porque son mejor dos que uno, así dice la Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente hay que someternos a Dios. Versículo 8 dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. La segunda cosa que tenemos que hacer, hermanos, si vamos a buscar a Dios, tenemos que acercarnos a Dios. No podemos buscar a Dios desde lejos. Tenemos que estar cerca de Él. Hay mucha gente, hermanos, que pretenden seguir a Dios, no van a la iglesia, no oran, no leen su Biblia y esperan buscar a Dios y esperan que Dios esté con ellos, y así no se puede, hermanos. La Biblia dice que nosotros debemos de acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Tenemos que ser tan cercanos a nuestro Dios que estemos mostrándole al Señor, hermanos, que estamos dispuestos, hermanos, y estamos dispuestos para hacer lo que Él quiera a la hora que Él quiera. Por eso que estamos presentes, por eso que nos acercamos a Él para decirle, Señor, aquí estoy a la hora que tú quieras, a la hora que tú determines de usarme, Señor, aquí estoy para tu gloria. Y mire lo que dice, hermanos. Una vez que nosotros nos acercamos a Dios, el versículo continúa diciendo, dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doblado ánimo, purificad los corazones. Todo eso va a acontecer cuando nos acerquemos a Dios. Así que qué importante es, hermanos, que nosotros busquemos a Dios, y hay que buscarlo de todo corazón. Hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, estamos demostrando una cosa, hermanos, es porque le amamos. Y si amamos a Dios, es porque Él nos amó primero, según lo que dice la primera carta de Juan, un poquito adelante en sus Biblias, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19. Mire lo que dice aquí el apóstol Juan. Capítulo 4, verso 19, dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es la causa, hermanos, por qué nosotros amamos a Dios. Debemos de amar a Dios en respuesta al gran amor que Él ha tenido por nosotros. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros respondemos al gran amor de nuestro Dios. Una vez que nosotros respondemos al gran amor de Dios, nosotros vamos a comenzar a deleitarnos en la palabra de Dios. Mire lo que dice, hermanos, el Salmo capítulo número 1.
Vayamos al Antiguo Testamento una vez más. Busquemos el libro de los Salmos en el capítulo 1. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor, hermanos, el versículo número 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Nuestra delicia se encuentra en la palabra de Dios. Comenzamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Si estamos buscando a Dios, debemos hacerlo de todo corazón. Debemos de hacerlo, hermanos, en respuesta al gran amor de Dios por nosotros. Y cuando nosotros lo hagamos de esa manera, vamos a poder deleitarnos en la palabra del Señor. En el Salmo 119, vaya ahí por favor, en este mismo libro. Pero ahora busquemos el Salmo 119, el versículo, comenzando, quiero que veamos varios versículos aquí, el verso 24, por favor. Mire lo que dice aquí el salmista. Salmo 119, verso 24. Pues tus testimonios son mis deleites y mis consejeros, dice el salmista, hermanos. Él dice que los deleites, las cosas que más le agradan, son sus testimonios, es decir, la palabra de Dios. El versículo número 77 de este mismo capítulo, más adelante, dele para adelante a su Biblia, hermanos, el capítulo número 119, verso 77. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Vengan a mí tus misericordias y viva, porque tu ley es mi deleite. Me estoy deleitando. Hay vida en la palabra de Dios. El versículo 92, más adelante, también dice así la palabra del Señor. Si tu ley no hubiese sido mis delicias, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, nos consumimos, nos enflacamos espiritualmente. Hermanos, nos estamos deshaciendo si no ponemos la delicia en la palabra de Dios. Una persona que se deleita en la palabra de Dios se alimenta de ella diariamente. Más adelante en este mismo capítulo, pero mire usted el verso 143. Número 143 dice: aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mis deleites. Una vez más el salmista hace mención de las cosas que más le satisfacen. Es verdad, tenemos aflicción, tenemos angustia, pasamos por diferentes etapas en nuestra vida de dolor, de dolencias, de enfermedades, mas sin embargo hay algo que deleita nuestra alma, y eso es la palabra de Dios. El versículo 174, más adelante, aquí estamos en el mismo capítulo. Deseado he tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Una vez más, el salmista hace mención de la importancia de deleitarse en la palabra de Dios, hermanos. Así que en base a esto, hermanos, nosotros debemos de buscar a nuestro Dios. Si vamos a tener un avivamiento en nuestra vida, si queremos un avivamiento en nuestro hogar, queremos un avivamiento en nuestra iglesia, necesitamos buscar a Dios. Hay que comenzar por buscar a Dios, hermanos. Número 2, la segunda cosa que hizo Josías en su reinado, hermanos. Volvamos allí al segundo libro de Crónicas, donde iniciamos. Segundo de Crónicas, capítulo 34. Mire usted nuevamente y veamos lo que dice el versículo número 3, la segunda parte. Segundo de Crónicas 34:3. En la segunda parte, en la primera parte dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas e imágenes de fundición. Una cosa que tenemos que hacer más, hermanos, una cosa más que hizo el rey Josías en su reinado, además de comenzar a buscar a Dios, él también comenzó a odiar el pecado que lo apartaba de Dios. Los cristianos no podemos, hermanos, de ninguna manera continuar adelante buscando a Dios, amando el pecado, queriendo vivir en pecado. No podemos, no se puede, hermanos. Es la razón por qué hay tanta vida frustrada, tanta gente amargada porque no pueden vivir la vida cristiana. Y la razón que no lo pueden hacer, hermanos, es porque por un lado quieren las cosas de Dios, pero por otro también quieren las cosas del mundo.
se meten en los placeres y viven para los placeres, y causa de esto, hermanos, es la razón por qué sus vidas se enfrían, se alejan y cada vez más son frustrados sus planes en las cosas del Señor. Así que es importante que nosotros podamos tener un corazón que ama a Dios, que busca a Dios, pero también un corazón que odia el pecado, que de ninguna manera, hermanos, se acerca al pecado y ama al pecado, hermanos. Cuando usted ama a Dios, usted va a odiar el pecado definitivamente. Esto es lo que dice la santa palabra de Dios. Mire el libro de Jeremías, si es tan amable, busque ahí por favor. Jeremías, capítulo número 1. Mire lo que dice el versículo 4, por favor. Dice: fue pues palabra de Jehová a mí diciendo, el versículo 4 hasta el versículo 10. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y díjome Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca, y díjome Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Este era el ministerio que Dios le había dado a Jeremías. Hermano, esto es lo que hizo también Josías, hermanos, en sus tiempos. Él también, hermanos, se había levantado para destruir todo lo que habían levantado sus padres, todas las cosas que habían hecho, que habían apartado al pueblo de Dios. Necesitamos comenzar a destruir, hermanos. Hay que arrancar todas las malas costumbres, los pecados que hay en nuestras vidas, hay que quitarlos de nosotros. Tenemos que, hermanos, todo lo que nos hace daño hay que sacarlo de nuestra vida. No podemos continuar. Si queremos un avivamiento, tenemos que quitar todo lo que nos aparta de Dios. Hay muchas cosas que el pueblo de Dios necesita comenzar a quitar. Hay que sacarla de nuestra vida, hay que sacarla de nuestros hogares, hay que sacarla de nuestras familias, de nuestras iglesias inclusive. Hay cosas, hermanos, que necesitamos nosotros arreglar con nuestro Dios. El pecado no puede estar entre nosotros. Los cristianos no podemos, hermanos, de ninguna manera ceder ante el pecado, ante la influencia del mundo. Yo sé que hay una influencia bastante grande. Cuando nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado, hermanos, somos influenciados. Pero Dios no nos tiene aquí para que nosotros fuésemos influenciados, sino para que nosotros influenciemos a este mundo. El Señor dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Cuán importante es que haya el carácter del pueblo de Dios para decirle no al pecado, no a las cosas mundanas, no a las cosas del diablo, las cosas que nos están arrastrando lejos de nuestro Dios. Según la historia, hermanos, encontramos que el rey 17, Luis 17, hermanos, a su temprana edad mataron a sus padres, y a él, hermanos, trataron de ridiculizarlo, humillándolo. Pero él fue el que dijo estas palabras que sin duda alguna serán de mucho aliento para nosotros. Él dijo algo así: yo no voy a tomar lo que me des de beber, yo no voy a leer lo que quieras que lea, yo no voy a decir las palabras que tú quieras que yo diga. Yo soy el hijo de un rey. Yo voy a vivir y voy a morir como un hijo de un rey. Hermanos, este hombre terminó siendo el rey de Francia. Qué interesante es, hermanos, cuando hombres se paran por la verdad, determinan que hay convicciones en ellos y no se van a dejar doblegar. En estos tiempos, hermanos, se nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Cada vez más, gradualmente, el mundo se está preparando, hermanos, para ser guiados, para que alguien venga con suficiente inteligencia y los domine del todo a todo, hermanos.
estamos poco a poco, incluyendo los cristianos. Mucha gente cristiana, dijo el Señor, que vendrían falsos profetas en los últimos días, que engañarían, si es posible, también a los escogidos. Es interesante, entonces nosotros debemos tomar, hermanos, en cuenta qué hizo el rey Josías. Él se armó de valor para amar a Dios y buscar a Dios, pero también para odiar el pecado, lo que Dios aborrece. Él sabía que había cosas que a Dios no le agradaban, y como él quería agradar a Dios, decidió tumbar todas las imágenes, despedazarlas, desmenuzarlas, hacerlas polvo, desaparecerlas, hermanos, de su vista. Hay mucho pecado en nuestras vidas que nos están apartando de Dios, que a Dios no le agrada. Y necesitamos levantarnos con valor y decir: hasta aquí, vamos a cambiar, vamos a dejar, vamos a quebrar todo lo que está impidiendo nuestra vida espiritual y hacer mejores las cosas para nuestro Dios. Somos hijos del Rey, somos hijos del único Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y debemos de vivir como tal. El único que tiene autoridad para decirnos lo que tenemos que hacer es nuestro Dios. Así que, hermanos, vivamos buscando a Dios, pero también odiando el pecado. Y hubo una tercera cosa que hizo Josías, hermanos. Dice la palabra de Dios, otra vez en el capítulo donde estábamos, en el segundo libro de los Crónicas, capítulo 34. Mire usted ahí otra vez el versículo número 8. Mire usted lo que hizo este hombre. Y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, qué bendición, limpió la tierra de todo el mal, de todo el pecado, de toda la abominación que sus padres habían levantado. Dice, y haber limpiado la casa, envió a Safán, hijo de Asalías. Ahora, quiero que vean algo aquí sobre la casa. Está hablando de su propia casa, hermanos. Hay que comenzar por nuestra casa. Si vamos a limpiar y quitar el pecado, vamos a tener que sacarla de nuestra propia casa. Bueno, dice, envió a Safán, hijo de Asalías, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo de Joacás, canciller. Mire qué fue lo que les envió a hacer. ¿Para qué los mandó llamar? Para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. La tercera cosa, hermanos, que hizo este hombre, si vamos a querer tener un avivamiento en nuestras vidas, necesitamos que comenzar por buscar a Dios de todo corazón. Hay que, hermanos, comenzar a odiar el pecado que Dios odia. Y también tenemos que comenzar a reparar la casa de Dios. Hay que reparar la casa de Dios. Es decir, que hay cosas que no están bien en la casa de Dios. Yo creo que todo lo que está sucediendo en la actualidad hasta el momento, hermanos, esto es a causa del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, somos culpables, somos causantes de muchas de estas cosas. Dios simplemente está hablando, Dios está llamando la atención para que nosotros, hermanos, hagamos y arreglemos las cosas que no están bien. Hemos permitido, hermanos, muchas cosas que no deberíamos permitir. Hay mucho pecado andando dentro de las iglesias y Dios dice que hay que sacar todo eso. No puede haber avivamiento con el pecado en nuestras vidas. Tenemos que cambiar la forma de vivir, la forma de ser, la forma de pensar, aún la forma de actuar como nosotros hacemos, hermanos. Hay mucha gente llegando tarde a los servicios. Ni siquiera, hermanos, toman la precaución de llegar a tiempo. ¿Por qué razón? Porque no le dan importancia. Al trabajo no le fallan. Ni un minuto tarde pueden llegar. Acostumbran a llegar temprano a su trabajo, pero a la iglesia llegan cuando pueden o cuando quieren más bien. Hay muchas cosas que necesitamos arreglar de nuestra vida, hermanos. De nuestra iglesia, de nuestras iglesias, de nuestros hogares, de nuestras familias. Hay muchos padres que se encaminan a las iglesias y van solos, dejan a sus hijos. Tienen que arreglar eso también, porque las vidas de sus hijos valen mucho para entregarlas en las manos del diablo así tan fácilmente, hermanos. No podemos continuar haciendo eso. Necesitamos nosotros comenzar a arreglar las cosas que están mal. Gracias a Dios por los predicadores que se paran en el púlpito a predicar la verdad hoy en día todavía, hermanos.
Gracias a Dios, porque esto es lo que Dios nos llamó a hacer, para que el pueblo de Dios enmiende sus cosas y arreglen sus cosas con el Señor. Deberíamos hacer un análisis personal cada uno de nosotros y mirar qué está sucediendo en nuestras vidas en el momento, hasta el momento en que estamos viviendo, hermanos. Somos responsables, hermanos. Somos responsables delante de Dios de lo que sucede en nuestros hogares. Somos responsables delante del Señor de lo que está sucediendo con nuestras vidas. Somos responsables de lo que está pasando en nuestras iglesias. Somos responsables y necesitamos reparar todas las cosas, hermanos. Literalmente hay muchos templos, hermanos, que prácticamente se están cayendo. Y todo porque el pueblo de Dios se ha olvidado. Ni siquiera toman tiempo para arreglar las cosas materiales del templo. Y esto simplemente nos da una indicación de que tampoco están tomando tiempo para arreglar las cosas espirituales de sus vidas. En el capítulo 6 del libro de Isaías, quiero que vaya ahí, por favor. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Isaías capítulo número 6, el versículo número 8. Dice aquí en la escritura: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Es decir, ¿a quién vamos a enviar y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esto, hermanos, habla de cuando Dios habla. Debemos entender que el llamado es personal. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a arreglar nuestras cosas. Aquí Isaías no se hizo el desentendido. Él no dijo, bueno, quizás Dios está diciéndolo por alguien más. O tal vez nada más lo dijo por decirlo. Como suele suceder muchas veces en la predicación, cuando el pastor está predicando, la congregación, la gente creen que el pastor solamente está diciendo las cosas por decirlas. Pero Isaías no fue así. Él lo tomó tan personal y él dijo: Señor, el asunto es conmigo. Tú me estás hablando a mí. Yo soy la persona, Señor. Yo necesito que me envíes a mí. Qué bendición, hermanos, cuando somos conscientes de que Dios está hablando con cada uno de nosotros. Todo lo que Dios necesita, hermanos, para usar a una persona es simple y sencillamente que esa persona esté dispuesta, como lo estuvo Isaías. En esa pregunta el Señor, cuando Él está preguntando ¿a quién enviaré y quién nos irá?, pudiéramos imaginarnos como si estuviese el pueblo presente y Dios haciendo la pregunta ¿quién irá?, mirando a un lado y mirando al otro, a ver quién de todos se anima para ir. Mientras que el Señor hace la pregunta, por ahí entre la congregación está Isaías, y desde allá se pone de pie y comienza a brincar y a saltar y a hacer movimientos en seña de que está dispuesto. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Yo soy la persona, Señor. Si nadie quiere ir, si nadie lo quiere hacer, yo lo voy a hacer. Esa fue la actitud que tuvo Isaías al llamado de Dios, hermanos. Y quiero que sepa, hermanos, Dios va a usar a quien se deje usar por Él. Dios, hermanos, nos ha capacitado porque Él nos dio capacidad desde el mismo inicio de la creación. La Biblia dice en Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Es decir, que Dios le dio capacidad al hombre para que hiciera y realizara todos los trabajos que había que hacer. Pero para eso, hermanos, era importante, de suma importancia, que el hombre estuviera dispuesto a hacer lo que Dios decía. En el capítulo 3 también del libro de Génesis, hermanos, si usted va ahí, por favor, lea ese versículo, capítulo 3. Mira el versículo número 22. Este texto nos ayuda a entender más lo que estamos diciendo. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero noten lo que dijo el Señor acerca del hombre. El hombre es como uno de nosotros. El hombre sabe distinguir entre lo bueno y lo malo.
tenemos capacidad. No hay excusa para ninguno de nosotros. No hay ninguna excusa delante de Dios para decir: Señor, yo no sabía. Nadie me dijo a mí que debía de vivir de otra manera. No hay excusa. Dios nos dio la capacidad para entender y para saber lo que es bueno y lo que es malo. Además de eso, mire lo que dice también el capítulo 11 de este mismo libro. Génesis 11. Acá encontramos otro acontecimiento, el versículo número 7. Aquí está el pueblo unido. Todos hablan el mismo idioma. Y todos se habían decidido, se unieron para edificar una torre. Y ellos dijeron: vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y hermanos, cuando el hombre determina hacer una cosa, Dios le dio capacidad, hermanos, para hacer cosas grandes. Cosas grandes. Y cuando el hombre decide hacer una cosa, no hay quien lo detenga. Porque el hombre, hermanos, tiene capacidad para hacer cosas extraordinarias. El único que lo puede parar es Dios. Mire usted, Dios en este versículo dijo así: ahora pues, descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cuál era el propósito de confundir las lenguas de los seres humanos de aquel tiempo? Para detenerlos en su construcción. Dios sabía que lo que se habían propuesto lo podían lograr. El único que los podía detener era Dios mismo, hermanos. En otras palabras, Dios nos ha dado capacidades, hermanos, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad y la gracia y los mandatos de nuestro Dios. Todo lo que tenemos que hacer sencillamente es que nosotros tenemos que comenzar a reparar las cosas que habían salido mal o que estaban mal. La Biblia dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo nos dice ahí que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que ha venido a hacer el diablo, y todo porque le hemos permitido. El diablo ha destruido muchas vidas, ha destruido muchos matrimonios, ha destruido muchas familias, ha destruido muchas iglesias, ha destruido muchos ministerios. Hermanos, eso es lo que vino a hacer el diablo. Mas Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que tienes que hacer es venir a Cristo, acércate a Él. Dice la Biblia que este rey Josías, a una temprana edad, buscó a Dios. Comenzó, hermanos, a odiar el pecado. Él estaba creciendo, hermanos, conforme los años pasaban, y cada vez más se daba cuenta, hermanos, que había cosas que a Dios no le gustaban. Y él comenzó por odiar lo que a Dios no le parecía bien. Y al final, dice la Escritura que él determinó: esto no puede seguir así. Necesitamos reparar la casa de Dios. Hay que reparar las cosas de Dios. Quisiera hacerle una pregunta en esta mañana, mi hermano. ¿Cuándo fue que usted quebró el altar familiar? ¿Cuándo fue que usted quebró su devoción de sus lecturas diarias? ¿Cuándo fue que usted determinó dejar la oración? ¿Cuándo usted fue que decidió ya no pararse en la iglesia? ¿Cuándo fue que usted determinó no hablarle de Cristo a nadie? Y hermanos, necesitamos entender que necesitamos reparar todo eso. Hay que arreglarlo, hay que ponerlo bien. La vida de cada creyente debe ser una vida, hermanos, consagrada, rendida, y debe haber un fuego en el corazón, un avivamiento, un verdadero avivamiento. Y ese avivamiento no se obtiene a menos que comencemos a buscar a Dios y a odiar el pecado y reparar las cosas que se habían destruido o que nosotros mismos habíamos destruido. Que en esta mañana, hermanos, con un corazón humilde nos acerquemos a Dios y busquemos de Dios el perdón y la misericordia, y que Dios nos ayude a levantarnos en medio de estos tiempos como una iglesia, como unos cristianos obedientes, santos delante de Dios, dispuestos a seguir sirviendo al Señor sin temor, sin intimidarnos, simplemente confiando en nuestro Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos para hacer una oración en este momento. Padre Dios, damos gracias.
por este precioso tiempo, Señor, que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica tu palabra. Tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. En esta mañana reconocemos, Señor, que necesitamos un verdadero avivamiento. Hay mucha frialdad. Hay corazones amargados, distanciados de ti, Señor. Y este es el tiempo de regresar a ti. Señor, sigue hablando a los corazones. Tú conoces la vida de cada persona, especialmente quienes en este momento están escuchando el mensaje. Que ahí donde se encuentran, Señor, cada uno pueda mirarse dentro de sí. No estamos para juzgar a nadie, Señor, sino para vernos a nosotros y ver cuán importante es que haya un gran avivamiento en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Hoy más que nunca, Padre, te necesitamos. Bendice a tu pueblo. Gracias por los que siguen adelante, los que son fieles, los que se guardan en ti, los que a pesar de las dificultades, de la escasez y de las enfermedades, siguen confiando en ti, Señor. Fortalece sus vidas. Ayúdalos a seguir siendo fieles y seguir adelante. Gracias, Padre. Te ruego en esta mañana por quienes se encuentran enfermos. Tenemos hermanos enfermos, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas que están enfermos. Pedimos por ellos, Señor. Tú eres el médico por excelencia. Toca sus cuerpos, Señor. Y Padre, que ellos puedan ser sanados para tu honra y tu gloria. Te pedimos también, Padre, por aquellos hermanos lejos de nosotros, Padre, que en otras partes también están en medio de la lucha. Sé con ellos, Señor. Dales gracia y fortaleza para que puedan seguir adelante. Pues te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.